Bueno, vamos a seguir la segunda parte. Ya que se me detuvo la cámara, vamos a seguir la segunda parte, vamos a orar al Dios. Padre, gracias Señor, te damos por esta bendición. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias Dios mío, Señor, por este programa. Gracias por cada uno de los que están escuchando, Padre, y de los que van a escuchar, Dios mío. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Dios mío, te damos. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gloria a Dios. Hay uno de los primeros capítulos de Jonás, es que Jonás es enviado a Nínive. El segundo es Jonás ora dentro del pez. Tercero capítulo, Nínive se arrepiente. Y cuarto, Jonás se enoja mucho. Pero vamos a ir por parte. Lo primero, Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, y no predicar cosas buenas, sino que en 40 días Nínive sería destruido, porque Nínive, su maldad era ya tan grande, era genocidio, era ya, había subido su maldad al corazón de Dios, ya era demasiado alto, y Dios quería destruir toda esa ciudad. Entonces, pero Jonás no fue a predicar a Nínive, sino que tomó un pasaje y fue a Tarsis, fue a predicar a otro lado. Muchas veces hay gente que quiere hacer las cosas y a su manera, quiere predicar a su manera o no predicar sencillamente, huir del ministerio, huir de lo que Dios, para lo que Dios te llamó, el propósito, para lo que Dios te asignó. Entonces mucha gente quiere huir del ministerio, no afrontarse con el ministerio que Dios le ha dado. Y eso le sucedió a Jonás, se fue a Tarsis, pero dice que en la palabra dice que cuando ellos estaban embarcándose en el barco, vino una gran tempestad que Dios la permitió y dice que todos los de la nave oraban a sus dioses. Y el capitán de la nave desciende al fondo del barco y ve a Jonás no orando, sino durmiendo. Estaba durmiendo en la barca. Entonces la Biblia dice que el capitán le dice, ¿qué haces, dormilón? Clama a tu Dios. Entonces echaron suerte ellos, quién era el culpable, por qué esa tormenta, porque los marineros saben cuándo tienen que navegar y saben cuándo no, saben cuándo hay viento, pero por qué esa tormenta inesperada. Y la Biblia dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo, bueno, échenme al mar porque por culpa mía, por desobedecer a Dios, yo temo a Jehová Dios que me mandó a Nínive y me estoy yendo a Tarsis y por culpa mía vino esta tormenta, échenme al mar. Entonces los marineros oraron a Jehová Dios y diciendo, Señor, que no seamos culpables de echar a este hombre al mar, porque no seamos culpables, seamos inocentes de su sangre, porque hay una tormenta y él está en desobediencia. Y dice que lo echaron al mar y al momento que lo echaron al mar, se aquietó el mar. Inmediatamente la tormenta ya no estuvo más, no hubo más tormenta. Pero Dios permitió que un pez grandote se tragara a Jonás y estaba en el estómago de él, vivito, estaba en el estómago de Jonás. Entonces ahí Jonás empieza, que el segundo capítulo, que empieza a clamar a Dios, empieza a interceder, porque a veces tiene que haber Dios a veces tiene que echarnos en el pez, a veces Dios tiene que echarnos en un lugar oscuro, a veces Dios tiene que mover algo para que podamos clamar, Y ahí Jonás clama a Dios y Dios le escucha y dice que Dios le habla al pez, manda al pez que lo vomite, porque cuando Dios habla, hasta los peces, los animales, todo le hace caso, todo le obedece, los vientos, el mar, todo le obedece a Dios. Entonces el Señor manda al pez y el pez lo vomita en tierra, ni siquiera en el mar, lo vomita en la arena. Y ahí sale Jonás. Entonces Jonás se fue a Nínive de nuevo a predicar. Dijo, Nínive en 40 días será destruido. Y todos los ninivitas, desde el rey hacia abajo,
todos se vistieron de cilicio, todos se arrepintieron, todos dijeron, sí, nos arrepentimos de lo que hemos hecho, de cómo está nuestra ciudad, y nos arrepentimos, y se arrepintieron de cómo estaba la situación. Y ahí dice la Biblia que el Señor también se arrepintió del mal que venía sobre ellos. Y salvó a aquella generación, a aquella ciudad, la salvó por el clamor, por la humillación ante Dios, Dios los salvó. Pero la otra parte, la última, Jonás se enoja mucho porque le dice, yo sabía que tú eras un Dios de misericordia, un Dios compasivo, yo sabía, le da todas las cualidades de Dios, y yo sabía que tú ibas a perdonarse, ellos se arrepentían, por eso yo no quería hacerlo. Él quería que Dios castigara a Nínive, eso es lo que quería Jonás, pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Entonces, toda esa ciudad, el rey y todos, del grande al chico, e incluso el rey hizo que ayunaran hasta los animalitos. O sea, todos ayunaron. Todos en 3 días no comieron ni bebieron nada porque esperaron en Dios, porque estaban arrepentidos. Y Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado la ciudad. Entonces se fue lejos a un lugar y se sentó por ahí. Dios hizo que naciera en la noche una calabacera. Entonces en el día tapó a Jonás y él estaba contento con esa calabacera que lo tapó del calor, entonces estaba feliz. Pero después a la otra noche el Señor hizo que un gusanito se lo comiera, y vino un viento fuerte y ya no estaba la calabacera. Y el sol le pegaba a Jonás y Jonás enojado. Entonces le dijo el Señor, ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, mucho, hasta la muerte. Y le pidió la muerte. Le dijo, mejor sería morirme, Señor, sería mejor morir que estar así. Le dijo, pero tanto te enojas por la calabacera que tú ni siquiera la sembraste, ni siquiera la pusiste en tierra, nada, no la cultivaste. Y una noche nació y la otra noche desapareció, y tanto te enojas. Sí, dijo, hasta la muerte. Entonces tú te sientes mal porque yo destruí la calabacera. Entonces le dijo, y tú te sientes mal por la calabacera. O sea, tenía compasión por la calabacera. Entonces le dije, ¿cómo yo no iba a tener, Dios le dice a Jonás, cómo yo no iba a tener compasión de Nínive, de toda esa nación que se arrepintió al Señor, que se convirtió al Señor? Yo quiero decirte que, y también la Biblia nos dice qué pasó luego con Jonás, qué sucedió con él, cómo murió, cómo vivió, si siguió profetizando. No dice nada, porque la Biblia, somos nosotros como Jonás. Nosotros seguimos siendo el capítulo, los capítulos, ya no el 4, sino el 5, el 6, el 7, quizás cuántos capítulos, que nosotros cada uno tenemos una misión. Nosotros tenemos que predicar. El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces nosotros tenemos que ir por este mundo y predicar la palabra de Dios, y muchas veces nos van a aborrecer porque a veces nos vamos a predicar una palabra muy dulce, porque tenemos que decirle la verdad a la gente, no la mentira. Tenemos que hablar con la verdad, pero también con amor, también con gracia de Dios, y a nosotros mismos también hablarnos con amor, con gracia de Dios. Y de repente no queremos compartir la palabra de Dios a nuestra propia familia. A veces tenemos miedo del rechazo con nuestra familia y nos vamos para Tarsi, ¿cierto? Nos vamos para otro lado y nos vamos para otra cosa, pero no a predicar la palabra. Y donde vamos tenemos que ir a predicar la palabra. Nosotros somos como el igual que Jonás, pero tenemos que obedecer. No sea que Dios también prepare otro pez bien gordo, bien grande, y nos meta dentro. Quizás muchos están metidos dentro del pez, que en una aflicción, que en un problema, que en una angustia estás metido por una desobediencia. Y a veces Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene propósito, y tenemos que predicar, tenemos que hacerlo, queramos o no queramos, tenemos que hacerlo, tenemos que salir y ser diligentes en las cosas de Dios. Y vamos a salir, si a lo mejor tú estás en un
un pez y todos hemos estado en un pez. Todos de repente nos hemos decaído, todos de repente que hemos querido ir a Tarsis, todos hemos ido a Tarsis y hemos desobedecido, no hemos ido a Nínive donde tenemos que predicar y hemos caído dentro del pez y todos hemos orado. Pero después hemos obedecido y la gente se arrepiente, la gente viene al Señor. Y no tenemos que tener lástima por una calabacera, pero Jonás tuvo lástima por esa calabacera que le cubría la cabeza. Entonces el Señor le dijo, ¿cuánto más yo tendré misericordia de Nínive? Porque Nínive todo se arrepintió. El que se arrepiente se salva. El que está con el Señor, el que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Entonces nosotros seguimos como Jonás, por eso siguen los capítulos, por eso seguía el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 1 cuando Dios llama a Jonás, capítulo 2 cuando Jonás ora dentro del pez, capítulo 3 cuando Nínive se arrepiente, capítulo 4 cuando Jonás se enoja y de ahí no se sabe, pero de ahí seguimos nosotros en el proyecto de seguir predicando este evangelio santo a toda criatura. Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo levanta, Cristo rompe las cadenas, Cristo es un misericordia y Él está con los brazos abiertos esperando que tú vengas a Él, que tú le escuches a Él, que tú te acerques a Él. Él quiere que tú te acerques a Él y tú dirás, pero ¿cómo no tengo una imagen? No hay una imagen aquí, necesito una imagen. No, acércate en espíritu y en verdad, búscale en espíritu y en verdad. Él está presente porque Él es omnipresente. No se ve, no lo vemos, pero es omnipresente. Él está donde tú lo invoques. Cuando tú invocas el nombre del Señor, tú dices, Jesucristo, de verdad que te necesito, perdóname, Señor, cambia mi vida, Señor, transfórmala, Señor, y lo va transformando día a día, es un proceso, pero Dios lo va haciendo, amén. Yo quiero ayudarte para que tú lo hagas, para que tú también compartas esta palabra, y si alguien que está en el pez pueda salir del pez, amén, pueda salir. Si alguien tiene un llamado, haz el llamado, no te vayas a Tarsis. Si estás en Tarsis, devuélvete, y porque Dios va a calmar la tormenta, amén, y vas a Nínive, vas a donde Dios te dice que tienes que ir a predicar. Dios suple todos los pasajes, Dios suple todo para predicar al Señor, Dios lo suple. El dinero, el oro y la plata es del Señor y Dios suple todo eso. Lo único que nos vamos a llevar de cuando salgamos y nos vamos a la presencia del Señor es nuestra alma y almas, personas. Las personas nos vamos a llevar, las personas, porque ellos son eternas. Cada persona, tú, yo, cada persona es eterna. Por eso que Dios quiere vida eterna para ellos, no condenación eterna. Entonces necesitamos predicarle la palabra de Dios. Lo único que nos vamos a llevar son almas, nuestra alma y almas. Amén. Repite después de mí. Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. Y Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, amén. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por cada vida, Señor, presente. Cada vida, Dios mío, que está en este momento, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, todos los que te aceptan, los ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna. Yo creo, Señor, que ellos reviven, Señor, y tal vez algunos que están en obediencia, Señor, y están, Dios mío, han estado, Señor, Dios mío,
en Tarsis, Señor, y no están en Nínive, Señor, para que ellos puedan volver y obedecerte, Dios mío. Gracias, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, todo yugo del diablo, del mundo, de la carne cae por tierra, se rompe y se pudre. Toda posesión, obsesión, opresión demoníaca cae por tierra, se rompe y se pudre. Y yo creo que las vidas son libres, Dios mío. Señor, oro por todo, Dios mío, toda la humanidad, del más grande al más pequeño, Señor, sean cristianos o no cristianos. Padre, Dios mío, por todos oro en el nombre de Jesús, los bendigo. Y también, Dios mío, bendigo, Señor, también bendigo los animalitos, las aves, los peces, todos aquellos que son maltratados, son sufridos. Los bendigo, Señor, para que no sigan en el maltrato. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias, te alabamos y te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria. Un abrazo para ti, querida persona. Un ósculo santo. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Amén.